Esto es El Principito. El Principito es una historia acerca de un príncipe del espacio exterior que conoce a una persona y le cuenta sus aventuras por otros planetas. Ahora, cualquiera que lo haya leído probablemente debe estar pensando que soy un pelotudo. ¿Por qué? Porque lo que acabo de escribir, aunque técnicamente es cierto, es reduccionista. La realidad es que El Principito es más bien una historia un poco diferente. Es una serie de anécdotas de doble sentido que están pensadas para niños, pero con otra función, y es que los adultos la oigan y recuerdan cosas que se suelen olvidar. Si lo pensamos bien, de alguna manera es poco probable que una persona que está haciendo algo mal se dé cuenta de esto. Normalmente una persona cuando comete un tipo de error está cegado, normaliza ciertas cosas hasta el punto de ignorarlo. Una persona se justifica por lo que hace mal porque si supiera que está mal, lo dejaría de hacer, ¿no? De cierta manera. Por poner un ejemplo, una persona obsesionada con el dinero, si la confrontáramos, te diría que no está obsesionado con el dinero, sino que es una cuestión muy importante y por ende toda pérdida de su humanidad y tiempo de ocio está totalmente validada. Volviendo al Principito, hay un capítulo sobre un hombre en un planeta. Es un hombre trajeado que se dedica a contar estrellas. Y cuenta estrellas sin ningún otro motivo más que contar estrellas. Ahora, les pregunto yo. ¿Notan la diferencia de enfoques? ¿Qué es más probable que pase si confrontas a una persona y le decís, che, estás haciendo esto mal? Frente a que la persona, por sus propios medios, lea El Principito y se vea reflejado de alguna manera, notando los problemas en su conducta. Ahora, con esta forma de pensar en nuestras manos, quiero presentarles un anime, que no puedo describir de otra forma que no sea peculiar. Estoy hablando de un anime de 2021 llamado Sonny Boy. Digamos que Sonny Boy trata sobre cómo una escuela es transportada a una dimensión paralela llamada La Deriva. Y ahora sus estudiantes que fueron transportados cuentan con una especie de poderes, que van desde cosas totalmente inútiles a alterar las leyes de la física. Ahora tienen que encontrar todos juntos una manera para volver al lugar de donde vienen. Como hice al comienzo con El Principito, notarán que estoy siendo intencionalmente obtuso y reduccionista. Cualquiera que haya visto la serie sabe a lo que me refiero. Sonny Boy es en varios aspectos como El Principito. Son muchas cosas a la vez. Tantas que es muy difícil describir la magnitud que abarca la serie sin ir a verla. Por supuesto, si están viendo esto es porque tal cosa me chupa un huevo y de todas maneras voy a hacer el intento de escribirla. Estaba yo haciendo mis cosas cuando me cruzo con una portada que me pareció curiosa, así que decido darle una oportunidad de verlo. En este proceso veo uno, luego otro capítulo, hasta un total de 3. Punto en el que digo, es una verga. Y estaba a punto de dropearlo cuando tengo un toque de que no puedo dejar las cosas incompletas. Entonces dije, ya fue, la miro, la termino rápido y sigo con mi vida. Y Dios bendiga mi pésimo autocontrol porque ver Sonny Boy valió cada segundo. Como dije al comienzo, Sonny Boy es una serie sobre gente en la deriva. En un sentido literal y en un sentido metafórico. No es precisamente aburrida, pese a lo que dije al comienzo. Se toma un tiempo para abandonar su forma más convencional de contar su historia. Y eso me parece perfecto, porque un modo efectivo de atraer la mayor cantidad de gente antes de ir a lo que va Sonny Boy es, bueno, ser un poco más genérico. Sé que suena que hay una super especie de plot twist en el capítulo 3 o 4, pero no es realmente el caso. Sonny Boy es una serie con una trama relativamente lineal. Es de una forma episódica, donde cada capítulo es una historia, es tipo una anécdota, un escenario en concreto, pero de la misma manera también sí se avanza una trama lineal que hay de fondo. Normalmente estos capítulos episódicos no necesariamente tienen que ver con los protagonistas, pueden ser cuentos, pueden ser un mundo paralelo con sus propias reglas alternativas, y no necesariamente, aunque suene así, estos tienen moralejas o van siquiera a algún punto en concreto. A veces solamente quieren contar una historia concreta y ya, y son historias que te hacen reflexionar de alguna manera. Basado en todo lo que dije, me gustaría contarles uno de los fragmentos favoritos que hizo que no solo no la dropeara, sino que se convirtiera en una de mis series favoritas. Estoy hablando de la historia que se encuentra en el capítulo 4. Con eso en mente, vamos para allá. En el capítulo 4, por cuestiones extrañas, como siempre en Sonny Boy, aprendemos de la existencia de la Liga de los Monos Beisbolistas. Y escuchamos la historia sobre un mono de color azul. Aquel mono era el único mono de color azul dentro de un mundo de monos absolutamente homogéneos, totalmente idénticos. Este se vuelve una estrella en ascenso, ganando contra la discriminación y haciéndose un nombre entre los más grandes. You know, la típica historia de deportista heroico. En un partido, estaba totalmente ganado, el mono ve una oportunidad de ganar su primer juego perfecto. No su primer juego perfecto. El primer juego perfecto en toda la historia de la Liga de los Monos Beisbolistas. Cuando esto está por ocurrir, ocurre un accidente.
Como si el mismísimo universo le jugara una mala pasada, en el lanzamiento final de su juego perfecto el mundo se desliza y aquella bola se desplaza ligeramente, cayendo en la zona de strike de manera ambigua. Tras aquello, la bola podría ser strike o podría ser bola, pero aquel árbitro idiosincrático declaró bola. A ese árbitro realmente no le importaba que el mundo se hubiera deslizado. Obviamente todo se fue al carajo. Los monos se levantaron remil calientes porque el árbitro los ignoró, les chupaba un huevo que el resultado no fuera a cambiar, pues sea lo que dijera el árbitro porque el partido estaba ganado, pero sí les importaba que, como si fuera ambiguo, declaraba bola. No entendía la importancia de darle al mono azul su juego perfecto. Aun cuando lo cuestionaron absolutamente todos, el árbitro no dudó y no cambió su decisión, porque según el árbitro, las esperanzas del público no tienen que ver con las reglas, las cosas son como son y sus expectativas no importan. El mono azul le intentó explicar quién era, de dónde venía y qué representaba todo lo que estaba sucediendo, pero el árbitro no cedió, era absoluto e inquebrantable. Azul sabía la verdad, Azul sabía que efectivamente su bola había fallado por una micra, pero no podía aceptar. Mágicamente, los próximos 3 lanzamientos ocurrieron exactamente iguales con el mundo deslizándose. Azul tiró el guante al suelo, incitó a todos que se levanten y armen quilombo, y por supuesto así lo hicieron. Aquel día los monos, recalientes, saltaron de la valla y Azul vio aterrado como todos los monos comenzaron a golpear al árbitro hasta destrozarlo, quedando golpeado, pisoteado, escupido y deshonrado, finalmente muriendo. En este capítulo en concreto, que contiene la anécdota que les acabo de contar, los personajes discuten si la ignorancia de alguna forma mata el talento. Es decir, aquel árbitro le arruinó el juego perfecto que tanto soñaba un mono tan noble como el mono azul. Sin embargo, en una especie de plot twist se nos revela que aquel mono que fue árbitro era un mono manco, que siempre soñó con poder jugar al béisbol, pero al no ser capaz de cumplir su sueño, decidió de alguna manera transformarlo. Decidió dedicarse a las reglas del juego y vigilar aquel deporte que tanto le gustaba. El capítulo termina contándonos que aquel día, en el mundo de los monos beisbolistas, no fue el árbitro el que murió, sino que el deporte fue el que tuvo una pérdida. En ese momento me caí en cuenta de que había quedado absorto escuchando, como cuando era niño, la historia sobre un mono azul beisbolista, totalmente bizarro. El anime tiene cientos de historias así. Cuenta historias como el cuento del estudiante que se convirtió en perro, la vez que el mundo era más nostálgico que la realidad, o el día que se inventó la muerte. Historias de mundos paralelos, entre comillas, que no están conectadas de manera súper directa a la trama y que de alguna manera casi suenan aleatorias. Si buscan por YouTube, van a ver que un montón de gente gastó mucho tiempo, más del que me gustaría ver, desentrañando los aspectos más, entre comillas, crípticos de la serie, analizándolo y tratando de llegar a la conclusión de qué trata, ¿no? Bueno, yo les vengo a decir que no hay mucho misterio, la verdad. Cualquier que le haya prestado un poco de atención va a ver que, aun con lo rara que es, sí queda en claro que es una historia acerca de crecer y qué hacer cuando uno se sienta a la deriva, sobre todo a esa edad. Las analogías son muy literales la mayoría de las veces. Lo que sí me parece importante del anime es lo entretenido que me pareció. Simplemente sentarme y escuchar en cada capítulo sobre un mundo bizarro donde las leyes que conocemos no aplican. Al mismo tiempo, cada cosa que sucede en esos mundos bizarros tiene sentido en sus propias reglas. En ese ejercicio mental de ver y entender sobre otras cosas totalmente ajenas a lo que conocemos, me hizo pensar de manera reflexiva. No sé, simplemente me quedé pensando y de alguna forma meditando mientras lo veía. Ver Sonny Boy, en esencia, me hizo sentir como cuando leí El Principito por primera vez cuando era niño. La letra fina de por qué estamos viendo la historia de un príncipe interplanetario contar historias en un desierto sobre su rosa es realmente irrelevante. Es la experiencia de leerlo, es el viaje y lo que despierta en nosotros mientras lo leemos lo que importa. Muchos van por ahí hablando de si es un sombrero o un elefante en una serpiente. Yo les pregunto, después de ver Sonny Boy, ¿por qué mejor no hablamos de si sos un girasol que sigue las cosas que brillan o un diente de león que viaja con el viento? No hablo de los personajes, sinceramente, porque los considero poco destacables. Son gente. Sé que suena poco descriptivo, pero es enormemente descriptivo. Son gente. Tienen formas de pensar que a veces encuentro molestas, pero de alguna forma se sienten muy realistas, sobre todo el protagonista. A veces veía un personaje y pensaba, qué tipo más bobo. Pero al mismo tiempo pensaba, conozco un chabón que es exactamente así. No recomiendo Sonny Boy porque sea una locura y me voló la cabeza con su narrativa bien críptica.
Como dije antes, aunque obtuso, si prestas un poco de atención no necesitas un doctorado para entender qué le pasaba, por ejemplo, a Nagara en el mundo real. Es un anime que me gusta pensar funciona en varios niveles. Si lo ves en modo simio, si lo ves intentando cazar toda la trama, o si lo decidís analizar como un maniático. De vuelta, lo recomiendo no porque sea profundo y diferente, sino porque está contado de una forma particular, porque es entretenido de ver. No creo que sea un super anime que cualquiera tiene que ver y les va a gustar, pero sí creo que es una de esas veces en las que vale la pena darle la chance antes de dropearlo por completo. Vivimos en un mundo con millones de libros gigantes y complicados, y aún así muchos prefieren leer un cuento cortito sobre un príncipe y una rosa. Si bien hay miles de animes buenos, si me preguntaran cuál tenía ganas de ver de vuelta este año, bueno, la verdad es que elegí el anime sobre un tipo perdido en la deriva. Por eso estoy haciendo este video. Sonny Boy se ve increíble y su música está totalmente fuera de este mundo, es una cosa increíble. Es un anime con mucho silencio y aún así tiene las mejores canciones y que más recuerdo que vi en muchísimo tiempo. Es tan particular que quemar más tiempo explicando todas sus virtudes es sinceramente al pedo. Estoy hablando solo para visibilizarlo un poco, no para venderte la moto. Si quieres verlo, anda a verlo. Si lo que te conté te intrigó aunque sea un poco, recordá, llegar hasta el capítulo 4 es mi recomendación. Y bueno, espero haberte persuadido. Con esto dicho, suscríbete, comentame, asigno 10 o memes, alimentar mi algoritmo por favor. Y nos vemos pronto en otro video que si dejo de procrastinar va a ser pronto. Saludos.